CEPEC Internacional presenta Visión 2020, un programa para profesionales y empresarios con temas y entrevistas del mundo actual basados en el libro de mayor venta, la Biblia. Esto es Visión 2020. Iniciamos. Bienvenidos a su programa Visión 2020. Les saludamos el doctor Enrique Cepeda con la alegría de siempre. Y Edgar Medina. Hoy presentamos el programa 1494, Pidiendo prestado en exceso. Para iniciar escuchemos Lucas capítulo 16, versículos 10 al 15. El que es honrado en lo poco también lo será en lo mucho, y el que no es íntegro en lo poco tampoco lo será en lo mucho. Por eso, si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas? Y si con lo ajeno no han sido honrados, ¿quién les dará a ustedes lo que les pertenece? Ningún sirviente puede servir a dos patrones. Menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Oían todo esto los fariseos, a quienes les encantaba el dinero y se burlaban de Jesús. Él les dijo: Ustedes se hacen los buenos ante la gente, pero Dios conoce sus corazones. Dense cuenta de que aquello que la gente tiene en gran estima es detestable delante de Dios. Doctor, pues pedir prestado es una práctica muy común para muchas personas. Sin embargo, es prudente que sepamos lo que la Biblia dice al respecto. Es increíble que en nuestra cultura, que entre más debes, más vales. Es cierto. El historial crediticio hace que las personas pues adquieran ciertos privilegios. Y qué verdad tan falsa, porque te hundes cuando pides prestado y más cuando lo haces en exceso. Y bueno, en esta ocasión hablaremos precisamente de eso y vea lo que nos dice el manual de Haciendo Negocios de acuerdo a la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, Dios hizo muchas promesas a su pueblo escogido. La única ordenanza era que lo siguieran solo a Él y guardaran sus mandamientos. Ahora, si hacían esto, ¿qué iba a pasar, Edgar? Él sería el proveedor y sustentador. Él bendeciría el trabajo de sus manos. Sus bendiciones serían la respuesta a su obediencia. Fíjese, de esta forma sería como un testimonio a todas las naciones de la tierra para que ellas también pues conocieran al Dios de Israel. Ahora, la promesa que vemos ahí en Deuteronomio 28 es una promesa tremenda. Dice: y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrán Jehová por cabeza y no por cola. Bueno, aquí es increíble porque es demasiado claro. Así es. Prestarás. Tú prestarás y tú no pedirás prestado. Y luego dice, serás cabeza y no cola. El contraste es muy duro porque dice, el prestar equivale a ser cabeza y el pedir prestado equivale a ser cola. ¡Wow! Pero no es la idea de un hombre, es la idea de Dios. Así es. Bueno, en este material, como lo hemos comentado en reiteradas ocasiones, hay preguntas que invitan a la discusión ¿Cómo no? En equipo, en grupo. Y la primera de estas preguntas es la siguiente: ¿por qué se considera una necesidad pedir prestado al hacer negocios en la actualidad? Y eso es muy común en nuestros días. Bueno, aquí entra lo que decíamos del historial crediticio. Así es. Al no haber un historial crediticio, bueno, pues resulta que no hay las condiciones como para saber cuál es la calidad. Fíjate, yo quería comprar una un casa. negocio o inclusive una persona. Sí, yo quería comprar una casa y no tenía historia crediticia. Y no me soltaban ni un centavo porque no tenía historia crediticia. Sí, ¿Era la verdad? Ahora, eso es un mito. Fíjese lo que dice Proverbios 22:7. El rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. Así es. Debemos de saber que aunque se sostiene esto como si fuese una verdad, la realidad es de que pedir prestado y pagar dinero obtenido no siempre es necesario para obtener crédito. La mayoría de los prestamistas están, en realidad, deseosos de dar crédito ¿Seguro? a los consumidores a fin de poder cobrar altas tasas de interés durante la mayor parte del tiempo. La Biblia nos dice más bien que estemos alerta y que no caigamos en esta trampa. Cuidado. Otra pregunta es, ¿cuáles son las diferencias entre una deuda corporativa, es decir, la de una empresa, y una deuda personal? ¿Habrá diferencia? O como dice aquí, debemos resignarnos a que la deuda es un mal necesario.
Debemos de saber que cuando nosotros estamos manejando corporaciones o empresas, al final estas empresas están dirigidas por personas y estas empresas tienen el carácter de estas personas. Fíjate, tuve una experiencia, fui con el banco porque iba a comprar una casa y la compré, gracias a Dios. Y me dice el banquero que era uno de mis discípulos, dice, mira Enrique, 30 años, le dije ayer, yo no voy a estar aquí en 30 años, por favor. 15 años, le dije, no. 10 años, le dije, tampoco. Préstame para 5 años. En 5 años yo limpio la deuda. No le convenía a él, porque si era de 10 o 15 años te tenía amarrado. Claro, por más tiempo. Y en 5 años, y si Dios quiere, vamos a liquidar esa deuda. Pero entre más, ¿tú crees que en 30 años un discípulo tiene pagando 10 años la casa y el capital es lo mínimo? Uh-huh. O sea, todavía debe el 80% de la casa. O sea, sigue debiendo todo. O sea, está pagando solo intereses. Así es. No está abonando a capital. Así es, tristemente. Aquí la pregunta que hace el material entonces es muy válida. ¿Debemos resignarnos a la deuda como un mal necesario? La respuesta contundentemente es no. Así es. Hay personas que han logrado librarse de eso a pesar de haber estado atrapadas y hay personas que pueden hoy decir, que es mi caso, que hemos podido tener una propiedad así sin siquiera endeudarnos. Fíjate que yo le doy muchas gracias a Dios por mi madre. Mi madre me enseñó 2 cosas. Una, a diezmar y la otra, a ahorrar. Ella me dijo, mira, de esos 25 pesos que ganas a la semana, 2.50 son para la iglesia. Los vas a depositar el domingo. Pero 5 pesos vas a guardar. Y yo voy a hacer tu banco. Aquí hay un sobre con tu nombre. Aquí cuando quieras comprar algo, vamos a ver cuánto cuesta. Cuando ya completes, vamos y lo compramos al contado. Claro. Al contado. Porque si tú lo pagas, lo compras en pagos, vas a pagar a veces hasta lo doble de lo que vale el producto. Fíjese lo que dice, muy a tono a lo que usted está comentando, Proverbios capítulo 22, versículo 27. Si no tuvieres para pagar, ¿por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? Así es, así es. Bueno, en gran parte del mundo, la esclavitud o la servidumbre, pues parecería que no es una práctica común, sin embargo, lo es. A través de deudas, sí. A través de situaciones como las que estamos mencionando, estamos escuchando, pidiendo prestado en exceso. Búscanos en Facebook como programa Visión 2020. Regresamos. En Visión 2020 nos interesa conocerle. Escríbanos a apartado postal 1960 en Monterrey, Nuevo León, México. Código postal 64000. Si nos quiere escribir por correo electrónico, la dirección es todo seguido y en minúsculas. Visión 2020 Internacional @msn.com. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000. Doctor, continuamos con el programa 1494, pidiendo prestado en exceso. ¿Qué tema tan importante, tan relevante en nuestros días? Tan vigente, qué bárbaro. Fíjese lo que nos dice aquí el manual de Haciendo Negocios de acuerdo a la palabra de Dios. ¿En qué maneras el que pide prestado es esclavo del prestamista? Puesto que es lo que dice la Escritura. Y hace poco leí un artículo que decía esto. Antes de que usted sea esclavo de las deudas, considere las siguientes preguntas. Número 1, ¿solo paga el mínimo de su saldo de la tarjeta de crédito? Lo que usted comentaba, si usted solo está pagando el mínimo, usted es un esclavo porque no está abonando a la deuda, solo paga intereses. Otra, ¿pide adelantos para pagar otros gastos? Cuidado. Otra, ¿no lleva al día los saldos de su chequera o de su cuenta de banco? Otra, ¿utiliza sus ahorros para pagar su tarjeta de crédito? Otra, ¿hace sus pagos después de su vencimiento? O sea, Cuidado. ¿paga intereses? Otra, ¿evita abrir su correspondencia o los correos que le manda el banco porque sabe que debe? Sí. Otra, ¿espera hasta el último momento para pagar sus deudas? Y una más, cuidado, ¿es usted un esclavo de las deudas? ¿Tiene problemas familiares debido al dinero? Bueno, fíjate, aquí hay una que nos dice el manual. Le estoy robando a Pedro para pagarle a Juan. Claro. Y eso termina siendo una verdadera y moderna esclavitud. Seguro. Ahora,
Dice la Escritura que el rico se enseñorea del pobre y tiene que ver con esto. Aquí el material nos dice, para muchos negocios, el operar sus finanzas diariamente sobre la base de los préstamos es común. Vea lo que dice Proverbios 27:12. El avisado ve el mal, ¿y qué hace? Y se aleja. Y se esconde. Sí. Mas los simples pasan y llevan el daño. Aquí lo que le estamos diciendo a la audiencia es que tiene que estar alerta. Obviamente, si está usted haciendo caso de lo que dicen los acreedores, bueno, pues terminará enganchado y esclavizado. Sí. Y el resto de tu vida nunca vas a ser libre financieramente. El material dice, las deudas no solo esclavizan nuestros negocios, también afectan nuestra habilidad para prestar o dar generosamente a otros y a nosotros mismos. La Biblia nos dice y nos estimula a ser generosos, pero ¿cómo va a ser generoso a alguien que está atrapado en las deudas? Así es. Y nos invita a ir al Salmo 37:21, que dice esto, y lo tomo de la traducción lenguaje actual. Los malvados piden prestado y no nunca pagan sus deudas. pagan. Pero los justos prestan y dan con generosidad. Atención con esto. Si usted está cayendo en deudas y no está teniendo la capacidad de pagar, aquí la Escritura lo está definiendo como malvado. Anda. Alguien puede decir, no, pero es que yo no lo hice por mal, simplemente creí que podía, pero no pude. Cuidado. Oye, la versión Reina Valera dice impío. Eres un impío si no pagas. Claro. Malvado, dice otra versión, esto es importante. ¿Por qué se hace esta comparación? ¿A dónde nos lleva? Y aquí la aplicación personal nos invita a ir a Lucas capítulo 16, en donde encontramos una advertencia muy, muy importante. Dice la Escritura, el que es fiel en lo poco, también en lo más es Así fiel. es. Y en lo que en muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Atención con esto, Aquí está la no clave. podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Qué nos Dios muestra y aquí? la gente, bueno, aquí es un principio muy importante, el principio de la confianza. Sí. O sea, si no eres fiel en lo poco, pues nunca vas a hacer en lo mucho, nunca vas a llegar a lo mucho. Eso es una realidad y esto es muy importante. Ahora, nuestras acciones sirven como un testimonio de lo que somos y en quién creemos. Hablábamos recientemente, de hecho lo escuchábamos ayer, a este empresario que decía, uno de mis hijos se acercó y me dijo, papá, quiero estar en el negocio. Y dijo, yo me sentí muy contento, Sí. feliz de escuchar eso, daría por mi hijo cualquier cosa, pero no le suelto el negocio. No todavía, porque no está preparado. No está listo. Y entonces él desafiaba a la audiencia, ¿y Dios te está soltando su negocio? Ándale. ¿Qué tanto Dios confía en ti? Quizá nosotros decimos, yo quisiera tener más, pero ¿por qué será que Dios no nos da más? Y eso nos lleva al último párrafo. Dice, aprender a confiar en Dios, nuestro dinero, y a la falta de Él, en lugar de hacer decisiones por nuestra propia cuenta, Edgar. Él es el primer paso hacia la libertad financiera y al éxito, o sea, tu confianza en Dios y esperar en Dios. Y aquí nos dice algo muy interesante. Toma un tiempo, hoy, para orar en cómo podemos confiar realmente en la fidelidad de Dios. Y no solo eso, sino también en su provisión de todas nuestras necesidades y menos en los arreglos financieros que el mundo pone a nuestra disposición. Y fíjate que Él dice que Él suplirá todas nuestras necesidades de acuerdo a las riquezas en gloria. Y recordemos Que uno se convertirá en 1000. Hasta la próxima. El Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos presentó su programa Visión 2020. Hombres y mujeres buscando la voluntad de Dios en el mundo empresarial. Escuche nuestro próximo programa a la misma hora en esta estación. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000.